Bueno, pues esta clase es la número 8 y hoy vamos a hablar, seguimos principios de éxito, y creo que algo que muchas veces, si queremos llegar al éxito, algo que tenemos que quitar de nuestra mentalidad, algo que tenemos que quitar de nuestro lenguaje son las excusas y los pretextos. Entonces, muchas veces las excusas y los pretextos que nosotros le ponemos a la vida, a las tareas, a hacer algunos objetivos, algunas metas, es por nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, no puedo cumplir las metas de este año porque no tengo el dinero suficiente. No puedo cumplir, no lo sé, el ir a mi grupo porque tengo que hacer tal cosa. Si me hubiera tocado un contexto mejor, la verdad estaría más disponible. Si me hubiera tocado un contexto mucho más privilegiado, la verdad que hubiera hecho mucho más cosas. Entonces, casi siempre cuando queremos cumplir un objetivo, siempre está la tentación de dar un pretexto a nuestro contexto. Y sabes, algunas personas siempre se van a aferrar a un defecto o alguna debilidad que tienen en la vida para no hacer lo que Dios les ordenó. A lo mejor Dios les ordenó invitar a alguien. A lo mejor Dios les ordenó obedecer a sus papás. A lo mejor Dios te ordenó a ti trabajar y salir de esa vida de flojera. A lo mejor Dios te ordenó a ti cumplir con tu responsabilidad de la escuela. Pero casi siempre vamos a buscar una excusa. Siempre está como esa vocecita que nos dice, pero ve tu contexto. No eres el más agraciado, no eres el que más dinero tiene, no eres el que más recursos tiene, no eres el que mejor habla tiene. Pero ¿sabes algo? Yo creo que aún en nuestras debilidades, aún en nuestros defectos, en todo eso, no tiene que afectar nuestro contexto, porque yo creo que el verdadero milagro siempre va a empezar desde cómo vemos o cómo pensamos que Dios nos ve. Cómo nosotros nos imaginamos que Dios nos ve. Porque Dios no nos va a ver por nuestro contexto, Dios no nos va a ver por en qué casa nacimos, con qué recursos nacimos, con qué padres tenemos, si vivimos en tal colonia o en tal colonia. No, Dios nos va a ver por el plan que Él tiene para nuestra vida, por el propósito que Él tiene para nuestra vida. No te va a ver si tienes recursos en este momento, no te va a ver si no tienes, no te va a ver si tienes estudios o no, pero yo creo que en los defectos Dios puede glorificarse. Entonces, casi siempre que nosotros ponemos nuestro contexto como excusa, simplemente le estamos diciendo a Dios que su propósito en nosotros no se va a poder cumplir. Es como decirle no al propósito de Dios en nuestra vida. Es como decirle no al propósito de Dios para nosotros. Pero déjame decirte que aún con defectos, aún con debilidades, todo tiene su tiempo para cumplirse. ¿Ok? Porque sí, a lo mejor tú dices, bueno, en la Biblia hay promesas para mi familia, en la Biblia hay promesas para mi economía, en la Biblia hay promesas para mi vida cristiana, para mi crecimiento espiritual. Y dices, pero ¿en qué momento se va a cumplir si yo ni siquiera sé leer la Biblia? ¿En qué momento se va a cumplir si yo ni siquiera, si mi contexto ni siquiera en mi familia es cristiana? ¿Cómo se va a cumplir que yo puedo crecer, que yo puedo llegar a esa promesa si ni siquiera veo que los recursos están cumpliendo? Ahí es cuando empezamos a poner el contexto como un pretexto y como una excusa a los planes de Dios. Pero te dije, todo tiene su tiempo. Todo es bueno y todo es hermoso cuando se cumple a los tiempos de Dios. Por ejemplo, casarse. Yo creo que casarse es en su tiempo. Va a ser bueno, va a ser bonito. Pero no creo que casarse a los 13 años sea tan bueno ni sea tan bonito. Por ejemplo, tener hijos, ¿no? A lo mejor en su tiempo va a ser bueno criarlos, va a ser bueno cuidarlos, pero no creo que en su tiempo de 12 años, de 15 años, sea muy bueno, porque ahí tenemos otro contexto, otras responsabilidades. Entonces, en la Biblia también lo vemos. Gálatas 4:4 dice... Y nos habla acerca del cumplimiento del tiempo cuando Dios envió al Hijo, o sea, Jesús, a Jerusalén. Y digamos, Hechos 2:10, también cuando los discípulos estaban esperando en el día de Pentecostés. ¿Sabes? Los discípulos no esperaron 1, ni 2, ni 3 días, esperaron 10 días para que ellos pudieran recibir al Espíritu Santo. Entonces, Dios tiene sus propios tiempos.
Dios tiene sus propios momentos. Dios sabe en qué momento te va a llegar esa promesa. Dios sabe en qué momento te va a llegar esa bendición. Y Dios sabe también cómo te va a llegar. O sea, nosotros no debemos de hacernos sueños, no debemos de hacernos a lo mejor en nuestra imaginación, no sé, escenarios falsos de decir, sí, se va a cumplir la promesa, pero cuando yo tenga esto, se va a cumplir la promesa, pero cuando yo tenga tanto dinero, se va a cumplir la promesa, pero cuando yo tenga tanta edad incluso. Se va a cumplir la promesa, pero cuando yo esté más grande o cuando yo crezca espiritualmente más. No, Dios sabe nada más cuándo se va a cumplir. No limitemos el cumplimiento de los propósitos y los planes de Dios a nuestro contexto nada más. Dejémosle las cosas a Él. Entonces las cosas correctas se hacen siempre en el tiempo correcto. Y Dios tiene planes y tiene tiempos para cumplirlos en tu vida y en mi vida. Y aunque a lo mejor ponemos de pretexto el contexto, a lo mejor le echamos la culpa a nuestro contexto de nuestros fracasos, a lo mejor decimos es que si hubiera tenido una mejor familia, es que si hubiera nacido, no sé, que mi papá hubiera trabajado con tal salario, con tal puesto, es que si hubiera a lo mejor, si mis papás hubieran sido cristianos, todo hubiera sido más fácil, es que si a lo mejor, no sé, hubiera sido güero, no sé, algo así. Entonces, no te quejes de tu contexto porque así en dónde estás y cómo estás, Dios te quiere usar. Dios quiere que tú aprendas a lo mejor de ese contexto. Dios quiere que a lo mejor tú apropies a lo mejor algo de ese contexto. Dios te quiere formar en ese contexto para que tú después puedas bendecir a los demás que también están en ese contexto. Algo que que pasó en mi grupo, mi poste, viene de un contexto de papás divorciados. Entonces él muchas veces me preguntaba, bueno, pues, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Y la verdad, él tuvo al inicio muchos problemas en ese sentido, porque había muchos obstáculos, había mucha oposición, había mucha confusión en su corazón. Y al día de hoy, él puede decir que él ha usado eso para bendecir a otros muchachitos de menor o de mayor edad, en la que él ha conocido, él ha pasado por un proceso, él ha pasado por aprendizajes en ese contexto para poder entender a los demás que están en ese mismo contexto, y él puede bendecir a los demás también. Así que nunca te quejes del contexto en el que estás porque no sabes lo que Dios te puede enseñar. Y sabes, ninguna circunstancia nos va a poder alejar del amor de Dios ni de los planes de Dios. Nada, nada, nada. Aún así creas que tu contexto es el más feo, aún así creas que tu contexto es el de más mala suerte, nada te puede alejar del amor de Dios y del plan que tiene para ti. En Romanos 8, 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando tú ves un defecto en tu contexto, cuando tú ves una debilidad en ti, cuando tú ves algo que simplemente puede que no funcione, Dios ve una oportunidad para Él poder hacer un milagro. Dios ve una oportunidad donde tú ves un problema. Es así, simplemente. En 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, donde vemos una debilidad, Dios ve una oportunidad para mostrar su gloria. Donde tú ves un contexto a lo mejor de pobreza, no lo sé, en tu casa, donde tú ves un contexto a lo mejor de violencia en tu vida, donde tú ves un contexto a lo mejor de fracaso, donde tú ves un contexto a lo mejor de rechazo, Dios ve una oportunidad para que Él te fortalezca en esa área.
Y cuando los demás te pregunten, ¿cómo hiciste para que tú del rechazo pasaras a amar a los demás? ¿Cómo hiciste para que tú de la violencia que había en tu casa pasaras a dar amor? ¿Cómo hiciste para tú que de la pobreza que había pasaras a bendecir a los demás? Tú digas, fue gracias a Dios, porque Dios mostró su gloria en mi debilidad. Es que es así. Y si te fijas, cada vez que Dios usaba a alguien en la Biblia, siempre se mostraba a través de sus debilidades. Y te voy a dar algunos ejemplos. Digamos, Nehemías, aunque servía a otro rey, aunque servía a otro gobierno que no era el de su pueblo, Dios lo usó para construir y edificar a su pueblo, para edificar al muro de su pueblo. No sé, Abraham, que no podía tener hijos. Claramente en ese entonces era la deshonra, era la debilidad, era no tener hijos, era como lo peor, porque no ibas a tener descendencia, no ibas a tener herencia. Pero Dios se mostró a través de la vida de Abraham, y en ese contexto que parecía malo, Dios hizo un milagro. Y no solo le dio un hijo que a través de él le dio naciones, y nació todo lo que hoy en día conocemos como el pueblo de Dios. José, que nació a lo mejor como el hermano rechazado, que nació a lo mejor como el hermano que nadie entendía, que lo vendieron como esclavo sus propios hermanos. O sea, la debilidad, el rechazo estaba ahí en su contexto, ahí en su corazón. José, que fue rechazado, él también fue usado por Dios para alimentar a todo Egipto. Moisés, que fue exiliado de Egipto, que fue exiliado de los príncipes de Egipto. Moisés, que fue exiliado del palacio, de lo más alto. Moisés, que también era tartamudo, fue usado en su debilidad por el poder de Dios para liberar a todo un pueblo de la esclavitud. O sea, y es ahí cuando digo, ¿cómo vas a usar un tartamudo para liberar y para guiar a miles de personas? Es ahí cuando digo, Dios muestra su gloria en sus debilidades, en nuestras debilidades. David, alguien que también fue rechazado, liberó un pueblo. Salomón, alguien que nació del pecado, de adulterio entre dos personas, y que en ese entonces podía verse algo como malo, algo como rechazado, también algo como que no era digno, algo como que no era santo. Él construyó el mayor y mejor templo de Dios que pudo haber existido en la historia. Entonces Daniel, que también fue echado por los leones, Dios lo usó y pudo dormir confiado con ellos. El apóstol Pedro, que negó a Jesús 3 veces. El apóstol Pedro, que su debilidad fue haber negado a Jesús. Fíjate, y que también su enojo era su debilidad. Jesús le entrega las llaves del reino, entonces también se muestra en su gloria. Y Pablo, que fue perseguidor de cristianos, Pablo, que perseguía a aquellos que creían en Jesús, conquistó toda Asia. Entonces, ¿cómo es que a veces nosotros ponemos de excusa el que a veces nuestro trabajo? ¿Cómo es que a veces ponemos de excusa nuestra familia? ¿Cómo es que a veces ponemos de excusa, no sé, nuestras emociones, nuestra personalidad, incluso nuestro mismo pecado con el que batallamos día tras día? Pero te voy a decir algo, en ese pecado, en esa debilidad, en eso que tú dices, no soy perfecto, en eso a lo mejor que tú te comparas con los demás y dices, si yo tuviera lo de aquel, si yo tuviera lo del que está predicando, si yo tuviera los recursos de aquel que le va bien, yo haría mejor. Pero ¿por qué mejor esa debilidad no se la entregas a Dios y les dices, glorifícate en medio de mi debilidad? ¿Por qué esa debilidad mejor no le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te entrego esto. ¿Sabes qué, Dios? No quiero que mi contexto sea el bloqueo para que tu plan pueda llevarse a cabo en mi vida. Entonces no te fijes en tu ambiente, no te fijes en tus debilidades, fíjate mejor. Yo te dije, el milagro siempre empieza conforme nosotros nos vamos pensando a como Dios nos ve. Y Dios no te ve por tu contexto, Dios no te ve por tus debilidades, Dios te ve conforme al plan que Él tiene para ti. Y la Biblia dice que es plan de bien y no de mal, plan de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Y te voy a dar otro consejo.
Si tú no juzgas tu contexto, tampoco juzgues el contexto de la otra persona. Si tú no juzgas tu propio contexto, ¿por qué hay que juzgar entonces el pecado de la otra persona? Si tú no juzgas tus debilidades, ¿por qué juzgamos las debilidades de la otra persona? ¿Y por qué en vez de juzgar no decimos, bueno, Dios también se puede mostrar ahí? Bueno, Dios también se puede mostrar en aquel que es que anda bien calenturiento. Bueno, Dios también se puede mostrar en aquel que es ratero. Bueno, Dios también se puede mostrar en aquel que es muy grosero. Dios también se puede mostrar en aquel que no respeta autoridad. Dios se puede mostrar en cualquier debilidad. En Juan 9, del 1 al 3 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, chécate cómo estaban juzgando, ¿quién pecó sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, antes se decía que las enfermedades se heredaban porque los padres habían pecado. Ese era el contexto de antes. Por eso fue que los discípulos le preguntaron, ¿quién habrá pecado para que haya nacido ciego o haya salido ciego? Jesús dijo, no es que pecaron, no es que alguien hizo algo, sino que él nació a lo mejor con ese defecto, él nació a lo mejor con ese problema, él nació a lo mejor con esa situación que venía cargando desde pequeño, pero para que Jesús hiciera el milagro ese día y se mostrara la gloria de Dios. Puedes entender la magnitud del propósito y del plan que había en la vida de ese ciego, de ese ex ciego ahora. El propósito y el plan que había gracias a Dios. Entonces, a lo mejor él toda la vida se la vivió pasando poniendo pretexto su ceguera, poniendo en pretexto que tenía una enfermedad, pero cuando se encuentra con Jesús y sabe que tiene un propósito no solamente en su vida, sino espiritualmente, y Jesús lo sana físicamente, entonces él es la muestra de gloria para los demás. Filipenses 1:6 dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Así que tu debilidad, no mires tu debilidad. O sea, en tu debilidad, mira más bien una oportunidad para que Dios haga un milagro. Los que están en Preyud saben cómo a veces me pongo. Saben cómo a veces es mi ánimo. Entonces, yo les he dicho, es algo que tengo que trabajar. Es algo que tengo que hacer. Pero yo sé que por mis fuerzas no lo voy a hacer. Sé que necesito de Jesús y necesito del Espíritu Santo para que me esté hablando y me vaya perfeccionando. Y me vaya fortaleciendo en mi debilidad. Entonces, nuestros problemas no lo veas simplemente como problemas, velos como una oportunidad de mejorar en Dios. Y no saques a Dios de la ecuación, mételo siempre. No saques a Dios de tus problemas, mételo siempre porque Él es el que te va a dar la solución. Él es el que te va a usar con todo y ese problema. Él es el que te va a usar y te va a dar propósito con todo y esa debilidad. Y déjame terminar con esto, decirte que lo que Jesús comienza como bueno y lo que nosotros vemos como malo, lo termina siempre como perfecto. Así que vas a tener batallas en tu mente, vas a tener batallas en tu forma de ver esa debilidad, vas a tener batallas en tu forma de cómo te ven los demás. Pero siempre, siempre, siempre recuerda que Jesús se puede mostrar glorioso en nuestra debilidad. Siempre recuerda que Dios le gusta nuestra debilidad, no porque Él se sienta más grande, sino porque Él nos puede alzar y puede demostrar el poder suyo en nosotros. No es que Dios nos haya hecho débiles porque simplemente sí. Es que a veces nosotros no podemos ser perfectos, la verdad. No podemos ser impecables. En algo tenemos que fallar, pero en ese algo Dios se va a perfeccionar en nosotros. ¿Sí? Así que pues vamos a orar. Dios, gracias Padre. Gracias porque sabemos que Tú en nuestras debilidades, Tú en nuestro contexto, sea cual sea, siempre te vas a glorificar.
Y en esta hora te entregamos a lo mejor pensamientos que hemos tenido, excusas que hemos tenido. A lo mejor te entregamos pecados que hemos puesto como tropiezo para no cumplir nuestro propósito. Y te pedimos que día a día nos vayas mejorando y que tu Espíritu Santo nos esté hablando día tras día y que podamos ser sensibles a su voz. Te pido que bendigas la vida de los que escucharon esta clase, Padre, y que la apliquen y lo encarnen en su corazón y todos los días lo puedan poner en práctica. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso.